Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En esta nueva edición de Huellas vamos a abordar un tema que en su momento ha tenido una presencia muy fuerte en la historia universal, trasladada a la historia argentina y a la historia de nuestra ciudad. Fue un momento donde las ideologías autoritarias ganaron mucho espacio en el mundo. Y a lo que nos vamos a dedicar específicamente es a analizar lo que fue el fascismo en Italia y sus consecuencias directas y sus repercusiones directas y sus intérpretes aquí en la ciudad de San Francisco. Así que el fascismo es el tema de esta nueva edición de Huellas y por supuesto, como siempre, Arturo Bienedel nos va a ilustrar al respecto. Arturo, me parece que habría que empezar con un pequeño concepto de lo que es el fascismo y sus orígenes allá en Italia. Claro, hay que tener en cuenta que en la época que surge el fascismo en Italia es posterior a lo que es la Primera Guerra Mundial. Claro. Si bien Italia había terminado la Primera Guerra Mundial en condiciones diferentes a las que terminó Alemania, donde después surge el nacionalsocialismo con Hitler, tampoco estaba bien Italia, en la Italia de la posguerra, donde obviamente todavía no tenían la monarquía, con la Casa de Saboya, Sí, señor. y un gobierno que, como bien se dice, ¿no es cierto?, el rey reina pero no gobierna, así que tenía un gobierno que lo acompañaba y que al gusto de mucha gente de lo que podríamos denominar pertenecían a las clases más altas y a la burguesía italiana, no los conformaban. No. A todo esto teníamos que Europa estaba mirando con mucha atención lo que ocurría en la recién surgida Unión Soviética, donde, claro, pocos años. Estamos hablando, pocos años. claro, estamos hablando 1917, la Revolución Soviética, cuando todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial. No, para nada, la guerra termina en el 18. Claro. La guerra termina en el 18 y en el 18 es cuando comienza también luego a expandirse a nivel mundial la idea del comunismo, si bien no surge la idea del comunismo, por supuesto, en el año 17 No. ni en el 18, que ya venía de antes, pero ¿qué ocurría? Se materializa en términos de gobierno. acceso al gobierno, Claro. con la caída del zar. Exactamente, o sea, es poner en práctica Claro. el comunismo. Exactamente. Era poner en Esas práctica. ideas tan desarrolladas por Marx. Sí, y- que venían de mucho tiempo, Exacto. pero ahí estaba puesta en práctica. Entonces se veía con mucha atención en Europa qué estaba ocurriendo en la Unión Soviética con gente que obviamente tenía la idea de exportar la revolución. Sí, señor, claro, porque básicamente el comunismo es internacionalista. Claro. No reconoce fronteras, lo que Por reconoce supuesto. son clases. Por supuesto. Y las clases sociales estaban en todos los países. Se vivió muchos años después en América, Claro. con el caso de Cuba. Exactamente. ¿Cierto? Donde se busca de exportar la revolución. Bien, entonces ante esta situación se crea en estas clases que mencionaba antes una alerta de ver qué es lo que pasaba. Y mucho antes que en Alemania, este planteo se hace con fuerza en Italia, Claro. donde surge un personaje que es Benito Mussolini en el año 1921 y hace lo que se llama la Marcha sobre Roma, que no fue ni más ni menos que un golpe de Estado dado por una parte de la sociedad, una parte de los militares, con la anuencia también de la monarquía. El caso es que en el año 1922, cuando
se tiene que formar gobierno, quien se hace cargo de la formación del gobierno y quien se ubica, digamos, en una posición dominante fue Mussolini. Benito Mussolini. Benito Mussolini. El líder de ese movimiento, entre cuyos componentes estaba el anticomunismo. Claro. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali, deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. De ahí en adelante comienza una guerra declarada al comunismo en Italia, desde parte del fascismo, cosa que se prolonga por más de 20 años, porque esto dura hasta el año 1943, cuando, bueno, comienza la invasión norteamericana o aliada a Italia, claro, antes que la de Normandía, un año antes. Bien, el tema es que entonces surge el fascismo, se impone con mucha fuerza, tiene muchísimos adeptos, se hace muy fuerte, y 10 años después, esas ideas se corporizan también en parte de la sociedad de San Francisco, donde teníamos nosotros todavía para esa época muchos italianos nativos. Claro, 1932. Claro, muchos italianos que eran originarios. Incluso muchos llegados recientemente, porque también, después de la Primera Guerra Mundial también hubo una oleada por supuesto, de continuó viniendo, claro, ¿no es cierto?, gente. Y acordate cuando habíamos hablado sobre la Primera Guerra Mundial, que hubo gente de San Francisco y de la zona que habían ido a pelear en la Primera Guerra. Por Italia, muchos de ellos murieron, claro, ¿no es cierto?, habían muerto de ahí y otros regresaron. Bien, y así como venía gente de Italia, o había muchos acá italianos que eran adeptos al fascismo, estaban también los que eran adeptos al comunismo. Claro, claro. ¿Cierto? O sea, las ideas socialistas, las ideas comunistas también vienen con la inmigración. Lo único que los italianos fascistas se organizan en San Francisco y los comunistas no, porque decididamente en el Partido Comunista tomaba los comunistas ideológicos de cualquier nacionalidad, claro, incluso toda la gente local también, que quería adherir. Que era un partido que tenía mucha aceptación, mucha participación, pero muy malos resultados en las elecciones. Electoralmente sacaba el 1% de los votos que el ganador. Claro, y escuchá, no hacía el fascismo, que sí adoptaba una organización también aquí. Claro, al margen de lo que era la sociedad italiana. Sí, señor. En San Francisco teníamos la sociedad italiana, la misma sociedad italiana que tenemos ahora. En aquella época todavía había otra sociedad italiana que también se llamaba la Operaia Italiana. Teníamos la 20 de septiembre por un lado, la Operaia por el otro, pero eran dos entidades que cumplían prácticamente la misma función social, mutual, de apoyo. No tenían una posición política. No tenían posición política. Ahí era para cualquier italiano. Para cualquier persona que quería adherir, podía ir y se asociaba en una mutual. Surge, sí, una composición política, que es la Dopo Lavoro, que se constituye en el año 1932. Alentada por el agente consular de entonces, que se llamaba Italo Curioni. Italo Curioni. Y tenía la sede en un edificio que todavía existe en San Francisco, en calle San Juan y Iturraspe. Bien. Esa era la casa, le llamaban la Casa de Italia. Y tenía el escudo, un escudo que al día de hoy, por cierto, está conservado y está en el archivo gráfico, un escudo muy grande, metálico, de chapa enlosada, que decía Real Agencia Consular, con el escudo de la Casa Real de Italia en aquel momento, de los Saboya, como dije antes. Y ese agente consular es el que es el motorizador de la Dopo Lavoro. De la Dopo Lavoro. Bueno, y traen en el año 1932, para inaugurar las actividades del Dopo Lavoro, a un disertante italiano que estaba dando vueltas por el mundo llevando la idea de la nueva Italia. Se llamaba Mario Apelius. Mario Apelius es presentado aquí en San Francisco primero por Italo Batelli, poeta, un poeta, que hemos hablado, era empleado de la empresa Tampieri también, pero un intelectual de la época. Sí, absolutamente fascista, por cierto, y que él tenía esas ideas de la grandeza de Italia, ¿no? Desde mucho antes de la llegada de Mussolini al poder. O sea, que era una idea que ya estaba en mucha gente. Hay escritos de Batelli, están publicados acá, en el caso del diario La Voz de San Justo, incluso él publicaba los poemas de él a veces en italiano, o se lo publicaban en italiano, donde en la época de la guerra, él
hablaba de los faros de Italia que iluminaban la inteligencia y lo mejor del mundo. Sí, eso estaba en las ideas de Italo Batelli. O sea, antes de la llegada de una Mussolini. idea de grandeza que materializó en discurso y en obras el propio Mussolini, Claro, el gobierno. Después, claro. Y por eso monta también toda una mística en torno del planteo, y bueno, y hay todo un tema de forma de vestirse, de banderas, de símbolos que invocaban esa grandeza. Claro. Que se reconoce en el Imperio Romano. Que Claro. ellos no querían hablar del Imperio Romano. No, los hablaban del fascistas. Imperio Italiano. Ahí está. Ahí ya había cambiado, ¿no es cierto? O sea, en el siglo XX era el Imperio Italiano. Lo que Claro. ellos propugnaban era el Imperio Italiano. Y en el año 32, cuando viene Mario Apelius a hablar en San Francisco, la presentación, como dije recién, la hizo Italo Batelli, pero el que anuncia la llegada de Batelli es otro artista también, fascista, que era Ernesto Lazzarini. Ernesto Lazzarini trabajaba mucho desde el punto de vista del arte y con las mujeres que adherían al dopolavoro. Claro. Y él explicaba ahí que lo que venían a hacer el fascismo en Italia era poner, digamos, un nuevo dinamismo en la política, en la gestión, en lo que había que hacer para salvar a Italia, porque los gobiernos que hubo antes de la guerra y los que siguieron en los pocos años que hubo entre la guerra y la llegada del fascismo, habían incurrido en lo que ellos le llamaban una incuria. Incuria. La incuria es la dejadez, el abandono, la desidia. Y fíjate que es una palabra que hoy no se utiliza, incuria no se utiliza, para atribuirle algo malo a otro gobierno, en este caso. Claro, y cayó en acá, desuso la palabra. Claro, cayó en desuso la palabra, pero acá, en la Argentina, la utilizaba mucho Perón. El presidente Juan Perón usaba mucho la palabra incuria. Es más, la utiliza cuando viene el 24 de febrero del año 48, cuando él habla en San Francisco, habla de que ellos habían tenido logros porque actuaban distinto a los otros gobiernos que habían actuado con incuria. Bueno, hay que decir. Venimos a cumplir con el inmenso placer de compartir con los hombres y las mujeres de San Francisco la inauguración de sus obras de provisión de agua. Y he ahí la fuente que está anunciando y claramente demostrando la diferencia que hay entre la incuria de antes y la preocupación de hoy. Incuria. Bueno, hay que decir que Perón había pasado por Italia en su formación militar, y que el peronismo de la primera época recoge elementos del fascismo. Claro. Sí. En su forma. Siempre se le identificó a Perón, ¿no es cierto?, Claro. más con el fascismo que con la izquierda. Simplemente que él, en una cuestión de conveniencia política, él abarcaba todo el que venía. Claro, Venía de izquierda, venía de derecha, recibía, combinó los conceptos con una democracia formal que respetó. Claro. Pero el anticomunismo, el discurso anticomunista, la forma de presentación formal del gobierno, los estilos propagandísticos, se reconocen mucho en el fascismo eso italiano. ya es otro tema, ¿no es cierto? Ya sería irnos del tema pero como para coincidir que vos estás explicando ahora, durante el gobierno de Perón, en los años 50, si había, y trayéndolo siempre, yo traigo todos los temas siempre, lo que A son la ciudad de nacional, San a la Francisco. ciudad de San Francisco, o sea, lo nuestro. Acá bien a lo doméstico, porque refleja en definitiva después todo lo que es lo demás, la provincia y el país. Si había alguien perseguido durante el peronismo, pero perseguido fuerte, era el radicalismo y el comunismo. Claro. Absolutamente, pero tenían prohibidos los actos, cualquier manifestación pública. Todo lo que el peronismo podía hacer estaba negado por fuerza policial al radicalismo y al comunismo. Es un tema muy importante que se puede tratar en algún momento. El fascismo en San Francisco, la organización estaba vinculada a apoyar el fascismo italiano o tuvo algún desarrollo político con intereses locales. No,
A nivel local nada. Nada. No, a nivel local, quiero decir, no para ser candidato a intendente, nada de a eso no. me refiero. Ellos apoyaban las ideas de allá, mandaban dinero, hacían actividades, se promovía acá, se procuraba conseguir adeptos, ¿no es cierto?, acá a la idea fascista, y tenían dos ramas, la masculina, que era la más, digamos, políticamente activa, y la femenina, que, como te dije, iba o aglutinaba gente a través de la actividad artística, con Ernesto Lazzarini, con la enseñanza del idioma italiano, Claro. y en la comisión de damas, que en un momento estuvo presidida por Rosa Viaba de Tampieri, porque Tampieri también obviamente adhería, no, el padre Carlos Borello, que también adhería al fascismo, o sea, los más prominentes de la ciudad, desde los italianos, estaban adhiriendo a esta política, cuyo fin no se vislumbraba. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Elisa Amar fue una artista plástica de extensa y calificada trayectoria en San Francisco y distintas ciudades del país. Había nacido en El Trébol, provincia de Santa Fe, el 28 de septiembre de 1906. Tenía condiciones artísticas singulares. Estudió piano, violín y artes decorativas. En 1942 contrajo matrimonio con el artista plástico Miguel Pablo Borgarello, quien ejerció una fuerte influencia en el desarrollo de su carrera artística. Alternó la labor académica con una producción plástica propia excepcional. Se perfeccionó con su esposo y comenzó a presentar sus obras de manera individual en distintos centros culturales del país: Buenos Aires, Rafaela, Córdoba, Rosario, Paraná, entre otros. Durante muchos años compartió con Borgarello la conducción de la Academia Municipal de Bellas Artes y en 1941 esculpió el monumento evocativo del cincuentenario del Trébol, su localidad natal, y en 1944 hizo lo mismo para Morteros. Se pueden encontrar pinturas de Elisa Amar en el Museo Pedro de Mendoza en Buenos Aires, en el Museo Municipal de La Calera y en el Museo de la Ciudad de San Francisco. Sus obras, además, forman parte de colecciones privadas en Italia, Francia y Estados Unidos. Elisa Amar falleció en Córdoba el 22 de enero de 1989 y sus restos descansan en el cementerio del Trébol. Carlos Borello, que también adhería al fascismo, o sea, los más prominentes de la ciudad, desde los italianos, estaban adhiriendo a esta política, cuyo fin no se vislumbraba. No, porque No estamos, se veía. estamos hablando de los años En 30. los años 30, ¿no es cierto? Bueno, y te digo, doña Rosa Viva de Tampieri
presidiendo la comisión de damas del Dopo Lavoro, son los que organizan la creación de lo que actualmente es el Instituto San Francisco de Asís, Claro. que ellos lo lanzan con la idea de hacer un jardín de infantes para niños pobres. Esa era la idea. Y se llamaba María Pía de Saboya. Era el nombre de la princesa del Piamonte, la hija de los reyes de Italia en ese momento. Con el paso del tiempo, caído el régimen monárquico, caído el fascismo también, el Dopo Lavoro desaparece en San Francisco y el instituto, que ya estaba muy en marcha y había sido incluso inaugurado, se toma el nombre de San Francisco de Asís. Claro. Bien, pero eso al margen. Después, en el año 34, en 1934, Italia invade los territorios africanos e invade Etiopía, Claro. expandiendo el imperio italiano. El italiano, claro, en base a este concepto de imperio italiano. Claro. Y ahí surge mucho la cuestión del personalismo también, porque las noticias elogiaban algo que puede ser armado, ¿no es cierto? Pero elogiaban que las primeras bombas arrojadas desde los aviones a los pueblos de Etiopía habían sido lanzados desde el avión del conde Ciano. El conde Ciano era el yerno de Mussolini. Claro. Ahora, como que el yerno de él era el primero que atacó. El primero que en atacar era, en atacar formaba Etiopía. parte de la vanguardia del Claro, imperio italiano. y el primero que tiró las bombas fue el yerno de Mussolini. Eso es una versión y acá se comentaba muchísimo. Dentro de esos ataques aéreos había un héroe de la guerra, del fascismo, ¿no es cierto?, en esta guerra de Etiopía, que se llamaba Italo Balbo. Italo Balbo era el emblema de la aviación de Mussolini, de guerra de Mussolini. A tal punto que el Dopo Lavoro de San Francisco toma el nombre de Italo Balbo. Pasa a llamarse Dopo Lavoro Italo Balbo. Y desde Italia le mandan, ¿no es cierto?, como firmado por Italo Balbo, un retrato de él, que lamentablemente no está hoy, un retrato de él para que presida la sala de reuniones del Dopo Lavoro en San Francisco. Mirá qué interesante. Entonces, cuando se va a invadir, cuando se invade Etiopía, Italo, el doctor Cattoni, que era otro de los integrantes del Dopo Lavoro, da una conferencia en San Francisco para explicar por qué se invade Etiopía. Entonces él decía que esta Italia, que era expansionista, que era con iniciativas, que era que mostraba como la grandeza del ser humano, buscaba en la selva africana, ¿no es cierto?, bienes que existían en el lugar, pero que nadie los explotaba a beneficio de la humanidad. Claro, una riqueza que estaba inerme allí y que no era utilizada para bien de la humanidad, justificaba la invasión. El ingenio italiano iba a tomar provecho de eso. Exacto, para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Fíjate vos, Esa ¿no? era la explicación que daba, vos, y eso se explicó acá en una conferencia en San Francisco. En San Francisco. ¿Cierto? Qué interesante, Bien, Arturo. entonces esos son los conceptos, sí, porque después incluso hay testimonios todavía el día de hoy que quedan de cosas que ha dejado el Dopo Lavoro en San Francisco. A ver. El monumento que está en el cementerio a los caídos de la guerra de la Unión de Italia en el siglo XIX y a los caídos de la Primera Guerra Mundial. Eso es del año 1932. Ese monumento es del Dopo Lavoro. Lo realiza. No es de la sociedad italiana. Bien. Hablan de la colectividad italiana, pero era del Dopo Lavoro. El busto al General Paz, que está en la Plaza General Paz, sí, eso lo dona el Dopo Lavoro. El busto de Dante Alighieri, que está acá en la Avenida Libertador y 25 de Mayo, eso lo dona también el Dopo Lavoro. Y también le dona en un momento a la parroquia de San Francisco, donde estaba Carlos Borello, que Carlos Borello también adhería al Dopo Lavoro, le dona una lámpara votiva en memoria de los muertos por el engrandecimiento de Italia. Y fíjate vos que cuando termina el Dopo Lavoro, al caer el régimen de Mussolini en el año 43, cuando se produce la invasión aliada por el sur de Italia, que comienzan a avanzar sobre el territorio italiano,
y ahí termina el régimen de Mussolini, claro, se desmembra también de alguna manera el fascismo en el mundo, cae Claro. el fascismo en el mundo. Y en consecuencia se disuelve también el dopo lavoro, donde en definitiva no pasa nada, porque es una actividad que queda ya sin sustento desde Claro, no Italia. tenía, había perdido sentido. Donde incluso hubo dos personas, José Fantín y José Benti, que desde San Francisco van a encolumnarse con los camisas negras de Italia para participar en la invasión de Etiopía. O sea que ahí hubo sanfrancisqueños. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hubo Por lo menos dos en este italianos caso. que vivían en San Francisco. Y que el dopo lavoro les hace una Que se fiesta alistaron. de despedida. Claro. Que iban para allá. Y lo último es que, fíjate vos, como vos decías que hay una continuidad también, ¿no es cierto?, de la idea, por lo menos filofascista, dentro de la sociedad sanfrancisqueña, en tanto y en cuanto que ellos descubren el busto del general Paz. Sí, señor. Cuando desaparece el dopo lavoro, surge en San Francisco y promovido desde el distrito militar. El distrito militar que había en San Francisco era el número 42 y era una oficina administrativa del ejército de entonces. Año 43, golpe del 43 también, y surge la entidad de los reservistas del ejército. Reservistas militares, que eran personas que en su momento habían ejercido algún cargo en el ejército, que hicieron por lo menos el servicio Claro. militar y querían continuar con esa conducta, se agrupaban en la agrupación de reservistas, y el nombre de la agrupación de reservistas era General Paz. O sea que había también ahí Claro. un vínculo entre las ideas del fascismo Claro, y incluso su desfilaban continuidad dentro del propio ejército argentino. Claro, en el ejército argentino y en los civiles ya, porque estos ya eran civiles, los reservistas, y en su ropa era un traje blanco con el birrete. Y el birrete era propiamente los falangistas en Claro. España. De hecho, el uniforme del ejército argentino de la época es muy Sí, parecido al alemán, sobre todo. al alemán y al Sí, italiano. sí, era uno de una descendencia así prusiana, que si se quiere. Y otro dato importante era si había oposición o no a ellos acá. Y evidentemente la había. Y estaba dada, por ejemplo, desde el periodismo, donde se señalaba que para la sociedad de San Francisco no cabía ni instalar un soviet, como el comunismo quiso hacer en 1929, no estaba tampoco la posibilidad de instalar un fascio, ni tampoco de instalar una falange, que era la de la derecha española, porque consideraban que eran ideas exóticas que no podían aplicarse acá por nuestra ideología con los éxitos o los fracasos que ellos tenían en Rusia o en Italia, o en la Unión Soviética y en Italia. No podías importar eso, de manera traerlo y directa. aplicarlo directamente, al pie de la letra. No se podía hacer. Entonces eso era algo que, ¿no es cierto?, no podía de alguna manera llevarse a la práctica. Sí, adherir a las ideas era otra cosa. Una mirada que, puesto en la perspectiva del tiempo, terminaba siendo acertada, digamos. Sí. Hay que tener en cuenta que el que escribió eso es Manuel Gonzalo Casas. Manuel Gonzalo Casas, recordás que el año pasado hicimos un programa incluso sobre él, que era periodista de La Voz de San Justo y luego terminó siendo, ¿no es cierto?, un gran filósofo, un alto filósofo católico, después argentino, por supuesto, rector de la Universidad Católica de Tucumán, y que repasamos toda la vida de él, la habíamos repasado ya en su momento. El fascismo, su influencia en la sociedad argentina, su influencia en nuestra comunidad sanfrancisqueña, influencia que si buscamos un poquito en alguna de las conductas que tenemos nosotros en la actualidad, todavía la podremos encontrar. Hasta aquí llegamos con este nuevo episodio de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.